mis hermanos, vamos a continuar con la siguiente sesión de nuestro curso de eclesiología. Antes de continuar, alguien se me acercó y me preguntó, me preguntó algo, pero yo voy a cambiar, a modificar en algo lo que me preguntó él sobre, ¿qué continuidad puede tener hoy la ceremonia de la presentación de los niños que se hacía en el Antiguo Testamento? Y la respuesta que se debe dar a todo el ritual o ceremonial antiguo testamentario es que todo eso se quedó en la cruz. Todas las ceremonias, los ritos y los elementos constitutivos del templo, el tabernáculo, candelabros y todo esto, el sacerdocio, las vestimentas y los ritos, todo eso se quedó en la cruz, no pasó acá. ¿Por qué? Porque todo eso era un símbolo, una sombra, un tipo de Jesucristo, no solamente de su persona, sino de su obra. Por lo tanto, cuando un cristiano hoy o una iglesia hoy incluye dentro de su culto algunos elementos que eran exclusivos de este mundo, de estas sombras o tipos que apuntaban a Cristo, y las incluye hoy, como por ejemplo, presentar a los niños bajo la premisa teológica antiguo testamentaria, tener fiestas de los tabernáculos, fiestas de, todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, intentar recuperar la vestimenta o el sistema sacerdotal antiguo testamentario, tener los candelabros que utilizaban ellos o imitaciones del arca y estas cosas. Cuando alguien hace eso dentro de la iglesia, ofende a Cristo. ¿Por qué? Porque es una ofensa contra Jesucristo mismo. Porque Hebreos, toda la carta, nos enseña que Jesucristo fue el cumplimiento de todos esos tipos. Dice que todo eso era sombra de una realidad visible que Cristo mismo iba a traer con su vida y con su muerte en cruz. Así que si alguien con muy buena intención trata de tomar algunos de estos ritos o elementos del templo antiguo testamentario y lo quiere meter para adornar el culto o embellecer el culto o enriquecerlo, realmente está atentando contra Cristo. Cuando alguien hace eso, lo que dice es: todavía el Cristo no ha venido. Todavía la realidad que el Cristo iba a traer no se ha dado. Todavía estamos en sombras. Y es algo tonto. ¿Por qué voy a preferir las sombras a la realidad? ¿Por qué voy a preferir el tipo al antitipo? ¿Por qué? Eso es algo tonto. Y es lo que pasa en muchas iglesias. El catolicismo toma muchas sombras y las trae a su culto, y algunos cristianos hoy día, influenciados por ese movimiento mesiánico, pero mesiánico a la inversa. Yo entiendo por movimiento mesiánico aquel movimiento que busca ganar a los judíos para Cristo. Pero este movimiento mesiánico que hay hoy es todo lo contrario. Cristianos adoptando el ritual y las cosas judaicas. Eso no es mesiánico, eso es judaizar, lo cual está condenado en la Biblia. Y uno de los elementos que estos movimientos han usado para introducir las sombras dentro del culto cristiano ha sido la música. No sé quiénes recuerdan, puede que pocos, creo que yo soy uno de los más viejos, ¿no? O el más viejo.
cuando yo tenía por ahí como 20 años, que no hace mucho, entró en Colombia y creo que en casi toda la Latinoamérica algo así como especie de una escuela musical, o era algo así, Nueva Viña, bueno, no recuerdo bien, que venía de Centroamérica. Y ellos empezaron a introducir en la iglesia evangélica música cristiana acompañada de ritmos judíos. Luego introdujeron las danzas estilo judaica dentro del culto de Dios. Pero detrás de toda esa música, con esa connotación judía y con letra cristiana, en el trasfondo era un grupo de personas judías que deseaban judaizar a la iglesia cristiana, y efectivamente lo consiguieron. Yo recuerdo que para ese tiempo cantar el himno, hay un himno que yo tampoco estoy muy de acuerdo con toda la letra y yo la modifiqué, que se llama Tierra de Palestina. Bueno, ese himno se convirtió en el objeto del ataque de todos estos movimientos, que cómo así que Palestina, eso no se llamaba así, eso es un atentado contra el pueblo de Israel, y que bueno, todo eso. Entonces luego empezaron a decirnos, no, mira, el nombre de Jesús no es Jesús, el nombre de él es Yeshua. Y los cristianos por todas partes, Yeshua HaMashiach. Y luego el nombre de Dios no es así. Y empezaron a enseñar hebreo, porque teníamos que volver a las raíces hebraicas de la iglesia. Bueno, el objetivo no era ese. El objetivo es que se volvieran judíos, y conocí muchas iglesias cristianas que adoptaron todo eso, lo de las danzas, lo del nombre, poner el candelabro y otras cosas, y hoy día son sinagogas, rechazan a Cristo, dicen que Él no es hijo de Dios y que Él no es el Mesías. ¿Ven la importancia de que no solamente se tengan las tres marcas que hemos visto inicialmente, sino que se tengan todas estas otras que garantizan de que se lleva una vida cristiana saludable? Bueno, además de la sexta, el evangelismo y misiones, Gruden añade otra marca que identifica a una iglesia saludable, y es la comunión efectiva. Comunión efectiva, unidad o catolicidad. ¿Qué significa esto? Significa, en primera instancia, que la comunidad local, la iglesia local, tiene una vida constante con esa clara concepción de que ellos son un cuerpo, que son una colectividad, que cada uno es miembro del cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros, que lo practican en ese amor constante, pero que no solamente reconocen que son uno con los hermanos de la misma comunidad local, sino que ellos son conscientes y lo viven y oran así y trabajan así, con la conciencia de que la iglesia de Cristo es universal, que la iglesia de Cristo es una, que así existan divergencias en algunas características culturales de cristianos de distintas regiones, no obstante, a pesar de
eso, si ellos han puesto su fe en Cristo y han sido salvados, han sido hechos participantes del mismo cuerpo del cual yo soy participante. Es decir, cultivan ese amor, ese aprecio y ese interés por el resto de los miembros de la iglesia de Cristo. En el siglo XIX, si no estoy mal, fue cuando empezó esto, un movimiento que se llama landmarquismo. Landmarquismo es una corriente dentro de la iglesia bautista antigua. Ellos se dan ese mismo nombre, los cuales, llevando el congregacionalismo, que es el que identifica a los bautistas, pero un congregacionalismo extremo y una autonomía extrema, ellos llegan a la conclusión de que la iglesia local representa y es el cuerpo completo de Cristo. Y entonces desconocen la realidad de la universalidad de la iglesia de Cristo y no tienen comunión con nadie más. No oran por nadie más, no les importa lo que pase con otras congregaciones. Bueno, esto es contrario a lo que Pablo enseña en Efesios capítulo 4. Pablo en Efesios capítulo 4, recuerden, Efesios es una carta eminentemente eclesiológica. Si deseamos conocer mucho de la doctrina y grandeza de la iglesia, necesitamos ir allí. Y Pablo dice que algo que caracteriza a la iglesia de Cristo es que ella es una. Y es una porque solamente hay un Dios que es el dueño de esa única iglesia. Es una porque la iglesia tiene un solo Señor que es Cristo. Es una porque ella tiene un solo Espíritu que es el mismo que regenera a todos los que Él está uniendo al cuerpo. Dice Pablo, porque una es la fe, una es la doctrina de toda la cristiandad, porque uno es el bautismo, el Espíritu Santo bautizándonos o injertándonos al cuerpo de Cristo. Y entonces él llega a la conclusión: ustedes tienen que guardar esa unidad en el vínculo de la paz. Una iglesia cristiana saludable es una iglesia que reconoce que ellos no son los únicos salvos en el mundo. Es una iglesia que reconoce que así existan iglesias menos puras. Si ellos tienen las cosas fundamentales y ponen la fe en Cristo, también son miembros del cuerpo de Cristo. Alguien me preguntaba que si los arminianos pueden ser considerados como iglesias bíblicas o no. Bueno, yo no los consideraría como iglesias saludables, pero si ellos tienen las cosas fundamentales, son nuestros hermanos en la fe. Y un día, en el cielo, todos juntos vamos a darle gloria al mismo Cristo que nos salvó a pesar de la imperfección de nuestra doctrina o práctica. Reconocer esto nos lleva a ser más humildes, porque en esta tierra no hay ninguna iglesia que sea totalmente pura. Yo personalmente estoy convencido que la fe evangélica reformada es la fe más próxima a lo que la Biblia dice. Pero nunca jamás me atrevería a afirmar que somos una doctrina y una iglesia completamente pura. La única iglesia que tiene una doctrina completamente pura y que es totalmente pura en su práctica es la iglesia triunfante, es decir, los que han muerto en Cristo.
Ellos tienen ya una doctrina pura y una práctica pura. Mientras estemos en este lado de la eternidad, la imperfección siempre nos caracterizará. Y cuando nosotros somos conscientes de ello, somos humildes. Amamos, aceptamos y respetamos a los hermanos en la fe, es decir, no me refiero a los testigos. Fui a una población en la costa colombiana, en la costa norte, y me sorprendió ver que los pastores pensaban que los testigos eran hermanos nuestros. Yo les dije, no, porque ellos no tienen las cosas básicas, no tienen los fundamentos. ¿Qué es lo fundamental para que alguien sea salvo? Que crea que Evangelio y que la fe en Dios. En Cristo Jesús. Cristo dijo, si no creen que yo soy, si no creen lo que yo soy, no pueden ser salvos. ¿Y quién es Cristo? Dios. Él es Dios. El testigo no cree que Cristo es Dios. Entonces ellos no son hermanos nuestros porque están en estado de perdición. El judío no es mi hermano en la fe porque él tampoco cree que Cristo sea Dios. Están en perdición al menos que vengan a Cristo. El pentecostal unitario, o lo que llaman Jesús solo, él no es mi hermano en la fe. ¿Por qué? Porque él no cree que Jesús sea el Hijo del Padre, que aunque Él y el Padre son uno, no obstante el Padre y el Hijo son personas distintas. Eso es lo que la Biblia da. Y Cristo dice, si no creen esto, si no creen en mí, lo que yo soy, no pueden ser salvos. Pero cuando digo que toda iglesia saludable reconoce la catolicidad o universalidad de la iglesia de Cristo, la cual se manifiesta en iglesias locales un poco distintas en algunas cosas a las nuestras, pero que tienen la misma fe en Cristo y que se esfuerzan por vivir conforme a lo que la Biblia dice, me refiero a que tengan estas cosas que son fundamentales, que tengan el Evangelio de Cristo, las cosas esenciales. Ellos son mis hermanos en la fe, pero no significa esto que voy a ser flexible en lo que creo, ambiguo y elástico en lo que creo, con el fin de mantener una unidad externa visible con el resto de cristianos. Recuerden que uno de los elementos esenciales de unificación es la doctrina. La doctrina. Bueno, esto que yo digo suena raro en el mundo evangélico de hoy, acostumbrado a escuchar el eslogan: el amor une, la doctrina divide. Y es un eslogan muy común en las asociaciones de pastores. Como ellos quieren agrupar a todos los pastores, incluso pentecostales unitarios, ellos dicen, no hablemos de doctrina. Si hablamos de doctrina se nos daña esto. Sproul dice, es verdad, la doctrina divide, pero divide entre lo verdadero y lo falso. Así que si vamos a practicar una unidad basada en esa premisa del amor, pero un amor vacío de verdad, entonces eso es un amor del infierno. Falso. No es el que debe identificar a la iglesia. La iglesia es una, no por una unidad externa. No es que las denominaciones van a juntarse bajo una sola organización. La unidad de la iglesia es espiritual. Está basada en Cristo, su obra, la redención, en la unión mística que todos tenemos con Cristo, en la presencia del Espíritu Santo,
En la doctrina, Pablo dice una fe, y cuando dice fe, se refiere a la doctrina, en la misma doctrina, que si usted va a una iglesia cristiana en Rusia, ellos van a confesar que Cristo es Dios, que Cristo es Señor, que Cristo es el Salvador. Van a tener un culto en el cual exaltan a nuestro Dios. Que si usted va a la China o a la Conchinchina, en todas partes usted va a encontrar iglesias que creen lo mismo. Que podrán tener divergencias en algunas cosas menores, sí, pero eso no se convierte en obstáculo para reconocer la unidad que la iglesia universal tiene. Y una iglesia local saludable reconoce eso. Ellos no piensan que son los únicos, que en el cielo solamente van a estar ellos. No, ellos reconocen esa catolicidad. También se puede utilizar el término ecuménico. Pero el término ecuménico hoy día suena a azufre, ¿no? El término ecuménico hoy suena a algo malo, y yo sé por qué, y yo comparto eso, porque hay algo que se llama el ecumenismo amplio. El ecumenismo amplio es esa unión externa que se busca entre todas las religiones, no solamente cristianas, sino con grupos que no creen en Jesucristo, ¿cierto? Con mormones, judíos, musulmanes, brujos. Y hoy día se hacen reuniones de oración donde reza el sacerdote, donde ora el pastor, donde hace sus ritos el brujo, ¿cómo es que se le llama? El chamán, donde va el imán y hace también sus ritos. Y por cierto, una de las prohibiciones que hay casi siempre en este tipo de reuniones ecuménicas es que van donde el pastor y donde el cura y le dicen: por favor, no usen el nombre de Cristo, porque el nombre de Cristo es ofensivo para este movimiento ecuménico amplio. Pero hay un sentido en el cual la iglesia es ecuménica. Ecuménico también tiene la connotación de universal. Hay una ecumenicidad que es inherente a la iglesia de Cristo, pero es únicamente de la iglesia de Cristo. Nadie más cabe allí. Gruden continúa y dice que un octavo elemento que debe caracterizar a una iglesia saludable es que tiene un gobierno bíblico. No voy a explicar nada sobre esto porque es con lo que voy a continuar. Una iglesia saludable tiene un gobierno bíblico. Vuelvo a insistir, puede que una iglesia verdadera no tenga un gobierno bíblico, pero ese no es un elemento esencial para decir es iglesia o no es. Pero sí tenemos un gobierno de acuerdo a los claros principios que la Biblia da, entonces vamos a crecer más saludablemente. Noveno, Gruden dice que una iglesia saludable es una iglesia que tiene poder espiritual en el ministerio. Es decir, el ministerio de la iglesia, que es el servicio que ella tiene para que todos crezcan a la imagen de la plenitud de la estatura de Cristo, es un ministerio que depende del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo puede palparse, puede verse. La presencia del Espíritu Santo está en esos elementos del servicio o ministerio que la iglesia tiene, especialmente en el ministerio de la predicación. Es una predicación ungida con el Espíritu Santo. No es simplemente un discurso elocuente. No es simplemente una presentación magistral llena de términos rimbombantes que no entiende nadie. No es una clase de
teología. Es el Espíritu de Dios utilizando la Biblia, utilizando al predicador para que la explique, y el Espíritu Santo aplicándola a la vida de cada uno. Es una iglesia donde se puede experimentar la presencia real del Espíritu Santo de Dios. Y cuando digo experimentar la presencia del Espíritu, no me refiero a aquellas fantasías o invenciones de mentes exaltadas donde se dan brincos, temblores, gritos, se caen, risas y cosas que son contrarias al mismo actuar del Espíritu. No, me refiero al Espíritu de Dios manifestando sus dones, los dones que iban a continuar y produciendo sus frutos en la vida del creyente. Como viene estos días en Facebook, creo que fue, de vez en cuando entro allí para ver qué es lo que pasa en el mundo. No es bueno entrar mucho allí porque veo que hay mucha gente que está publicando tanto que me pregunto a qué hora oran, en qué momento leen la Biblia, porque creo que están casi todo el tiempo en Facebook, y eso es adictivo, es decir, pecaminoso. Vi que alguien decía que una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en una persona no es tanto que hable en lenguas, sino que controle su lengua. Y creo que sí. No es tanto que actúe como borracho, como algunos toman la interpretación de Efesios 4, Efesios 5, sí, sino que es una manifestación contraria al estado de ebriedad, porque es lo que el autor trata de presentar allí, es que el fruto de la santificación que es producido por el Espíritu Santo es lo opuesto a lo que practicábamos antes. Y él dice, ya no se embriaguen con vino, que era lo que practicaban antes, sino llénense del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les conduce a que actúen opuestamente al estado de ebriedad. ¿Qué es lo opuesto del estado de ebriedad? La sobriedad. La presencia poderosa del Espíritu Santo ministrando en la iglesia por medio de la predicación y la comunión de los santos produce ese fruto que nos lleva a ser como Cristo. Y Cristo no andaba temblando, Él no andaba arrastrándose en el piso, Él no andaba practicando una danza frenética e incontrolada. No, eso no es lo que el Espíritu Santo hace. Pero hay un poder espiritual que el Espíritu Santo mismo da en una iglesia saludable. Y aquí vuelvo a insistir y a remarcar. Iglesia saludable no es simplemente que tenga un culto solemne, que tenga una predicación magistral y bien preparada. No, es que el Espíritu Santo esté en medio de la iglesia produciendo vida, la vida que viene de Él. Décimo, Gruden añade que otra marca que identifica a una iglesia saludable es la santidad personal de vida entre los miembros. Santidad personal de vida entre los miembros. Una iglesia saludable es una iglesia donde cada uno está esforzándose por leer la Biblia, orar, leer buenos libros, apartarse del mundo, aprender cómo es que se vive una vida piadosa. Es una iglesia donde las conversaciones diarias de los hermanos
gira en torno en cómo ser cada día más como Cristo, cómo ser un padre como Cristo, cómo ser un esposo como Cristo, cómo ser una esposa bíblica, cómo ser un hijo bíblico, cómo ser un empleado bíblico, cómo andar en una vida de santidad. Es una iglesia donde el uno al otro se ayudan, exhortándose amorosamente para que todos crezcamos en santidad. Es una iglesia donde hay una preocupación por cómo vestimos en nuestra vida diaria. Ahora, si nosotros hacemos una mirada rápida al mundo cristiano de nuestro siglo, bueno, cuando yo empecé en la vida cristiana, yo tenía 8 años. Tampoco piensen pues que eso fue hace... No. Para ese tiempo, los evangélicos éramos poquitos. Y éramos vistos por la sociedad como bichos raros. Éramos vistos como ciudadanos de segunda categoría. Éramos vistos como esos pobres tontos ignorantes que se dejan guiar fácilmente por unos vivos anti-intelectuales. Éramos vistos como fanáticos. Pero había algo. A pesar de ese desprecio que se daba hacia el evangélico, los inconversos tenían un respeto. Y cuando ellos querían buscar un trabajador honrado y cumplido, pensaban en un evangélico. No les gustaba mucho sus cosas, ni su fe, ni nada de eso, pero ellos reconocían que el evangélico era una persona de palabra, honesta y cumplida. Pregunto, hoy día somos más, ¿no? Hemos crecido, pero muchísimo en todas partes. Todas las naciones latinoamericanas han visto que pasamos de iglesias de 50 a 100 personas a mega iglesias de 25,000 y 30,000 y 50,000. Y hablo de Latinoamérica. Pasamos de evangélicos de estrato 1 y estrato 2 a evangélicos de estrato 6. Pasamos de evangélicos campesinos a evangélicos que están en el Senado. Emisoras cristianas por todas partes, escuelas cristianas. Realmente el pueblo evangélico ha crecido mucho. Pregunto, ¿será que el respeto del mundo, por lo menos en el aspecto de la honestidad, laboriosidad, cumplimiento, será que el respeto del mundo hacia nosotros ha crecido igualmente que el número de cristianos hoy? No, el crecimiento ha sido a la inversa. Conocí una empresaria cristiana, la cual en una oportunidad conversando, ella me decía: hermano, yo no contrato cristianos en mi empresa. Y ella era cristiana. Y le dije, ¿por qué? Porque es una oportunidad de que tú puedas bendecir a los hijos de Dios. Y me decía, no, hermano, son las personas más incumplidas. Piden permiso cada rato para irse para el encuentro, reencuentro y no sé qué otras cosas. Llegan tarde, se van temprano. Durante el tiempo que deben dedicar a trabajar, están leyendo la Biblia, evangelizando o haciendo otra cosa por la cual no se le paga. Es decir, están robando. El grado de santidad de la iglesia evangélica hoy es muy bajo. Hace 20 años o más, las hermanas de la iglesia se preocupaban por vestir decentemente.
Bueno, yo sé que en algunas partes se fueron al extremo y que tenía que ser, la falda tenía que barrer el piso y no podían usar maquillaje moderado ni otras cosas. Sé que era un extremo, pero existía una preocupación porque se viera una distinción entre lo que es una impía y una cristiana. Pero hoy día es difícil distinguir entre lo que es una ramera y una mujer que va al culto de una iglesia cristiana vistiendo casi de la misma forma. La santidad personal de vida entre los miembros de la iglesia indica que es una iglesia saludable, que está creciendo. 11. Gruden dice que otra marca que identifica a una iglesia saludable es el cuidado por los pobres. Cuidado por los pobres, es decir, es una iglesia misericordiosa. No es una iglesia que piensa que la misión que le ha dado Dios es de ganar al mundo haciendo buenas obras. No. Pero sí es una iglesia que sabe y es consciente que a causa de la misericordia y de la gracia que Dios tuvo con cada uno de sus miembros, ellos expresan esa gracia y esa misericordia socorriendo a los necesitados. Y es importante hacer aquí una aclaración. El siglo XX, heredero de la filosofía racionalista y liberal del siglo XIX. Bueno, no sé si van a haber un curso sobre ese tema, Dios quiera que sí, hacer un estudio del desarrollo de las doctrinas y escuelas que han entrado en la iglesia cristiana a lo largo de su desarrollo. En el siglo XIX y parte del siglo XX, Alemania, que ha sido usada por Dios para cosas buenas y también para cosas muy, muy malas, o sea, cosas que impactan al mundo positivamente y cosas que impactan al mundo negativamente. En el siglo XIX y parte del siglo XX, los estudiosos bíblicos alemanes, influenciados un poco por todo este espíritu cientifista, por las teorías de la evolución, el desarrollo de la alta crítica en el descubrimiento de la literatura, y ellos, con el fin de amoldarse un poco a todo este espíritu científico y académico, intentaron llevar la fe cristiana y la Biblia misma a someterse a todas esas reglas de ese siglo lleno de ciencia. De allí surgió lo que se denominó el movimiento racionalista dentro del mundo cristiano, lo cual fue el padre del liberalismo, que fue la negación de todo lo milagroso que hay en la Biblia. Ellos, como deseaban adaptar la fe cristiana a la ciencia, y la ciencia se basa en lo que se puede ver, ¿cierto? En lo que se puede comprobar. Entonces, cuando ellos leen que en Génesis 1 Dios hizo al mundo simplemente diciendo sea la luz, y la luz fue, y Dios ordenándole a la tierra que produzca plantas, y que el mundo fue hecho en 6 días, ellos dicen, bueno, esto no compagina con la ciencia. Cuando ellos ven que en Génesis 3 una serpiente habla, dicen, bueno, esto no compagina con la ciencia. Cuando ellos ven que hay un diluvio universal y que Dios preserva a todos los animales llevándolos a un barco, ellos dicen, eso no va con la ciencia. Cuando ellos ven
que Abraham y su esposa tienen un hijo casi a los 100 años, ellos dicen, eso no va con la ciencia. El paso del Mar Rojo, los milagros que la Biblia tiene, la resurrección de Cristo, la encarnación de Cristo, nada de eso va con la ciencia. Entonces, estos racionalistas cristianos alemanes llegan a la conclusión de que la Biblia no es un libro eminentemente histórico, sino que la Biblia es un libro de teología donde Dios nos enseña ciertas verdades a través de fábulas. La fábula de la creación, la fábula de la serpiente, la fábula de Moisés, la fábula de Cristo. Lastimosamente, ese pensamiento teológico invadió a todo el mundo. Y hoy día la mayoría de seminarios evangélicos en el mundo, con el fin de parecer académicos y que no sean vistos como retrógradas, entonces leen mucho y ponen a sus estudiantes a que lean autores como Bullman, Tillich y otros más. Y esto ha conducido a la iglesia cristiana a ser muy flexible en todas las cosas, incluso a rechazar los claros principios que la Biblia da. Pero esta teología liberal se convirtió en la madre de otra escuela a la cual se le denomina la teología de la liberación, la cual cuando yo estudié en el seminario, cuando hice la primera licenciatura, hace también creo que como 20 años, para ese tiempo la teología de la liberación entró a todos los seminarios, y en el que yo estudié, que era de la Alianza Cristiana, que es una buena denominación. Ellos también empezaron a enseñar esto, y una de las cosas que esto trajo fue lo que se le llama el evangelio social. El evangelio social es la misión de la iglesia, es ser la gran libertadora de los oprimidos en el mundo. La misión de la iglesia es liberar a los pobres de la opresión de los ricos. Y se daban discursos que parecían convincentes hablando sobre este tema. Pero esto entró a todo el mundo, y la mayoría de las misiones evangélicas empezaron a concebir a la misión principalmente como un medio para ir donde los pobres, darles pan, y al darles el pan se les lee Juan 3:16. Pero no es más que otro método de evangelismo que no es bíblico. Aunque no estamos de acuerdo con ese evangelio social que muchas misiones promulgan hoy, sí estamos de acuerdo que una marca que identifica a una iglesia saludable es que ella se preocupa y ayuda a los pobres. Miren, Jesucristo, déjame ver si tengo aquí el texto, creo que es Mateo 28. No. ¿Dónde es que Cristo dice, porque tuve hambre, el 24, ¿cierto? Y me diste de comer. 25. Oh sí, Mateo 25:31.
Miren, y esto es algo muy importante. Una iglesia cristiana que no se preocupa por los pobres es una iglesia sin un brazo o sin una pierna o tuerta o coja, sorda. Dice Cristo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y es algo muy interesante ver cuál es la razón que Cristo da para darles esa bienvenida. Y Él no les dice porque ustedes conocían la teología de Berkhof, porque ustedes podían dar una descripción completa de los 5 puntos. Sí es importante, sí, pero Cristo pone algunas cosas como muy importantes. Y Él dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos por las calles de Medellín hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Señor, ¿cuándo te vimos en Cochabamba forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Señor, ¿cuándo te vimos en Caracas o Panamá, enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cristo mismo, el Evangelio nos muestra la gran preocupación que Él tuvo por los más necesitados y desvalidos del pueblo. El Antiguo Testamento está lleno de mandatos donde Dios exhorta al pueblo a que se preocupen y ayuden a las viudas, a los huérfanos, a los pobres y a los extranjeros. Es un principio totalmente bíblico desde el comienzo hasta el fin, que una iglesia bíblica saludable es una iglesia que se preocupa por los más desvalidos de la sociedad, especialmente los más pobres de su propia comunidad. Aquí Cristo dice: a uno de estos mis hermanos más pequeños. Mis hermanos puede significar a un cristiano débil, ¿cierto? Pobre, viuda, huérfano, extranjero. O hermanos puede también significar en esta identidad que Cristo tiene con el hombre como creación. Y Él dice: por cuanto los ayudaste. ¿Ven?